Ahora sí, título, jardines. Eso hablamos, segunda parte. El viernes hablamos sobre dos jardines. Primero el jardín del Edén, no como jardín en sí mismo, sino, aunque la Biblia le llama el jardín del Edén, sino como el lugar donde el hombre, la creación de Dios, Adán y Eva, teniendo absolutamente todo a favor, bueno, como Dios no nos libra el poder pecar, nos da el poder para no pecar el Espíritu Santo. Yo tampoco, y solo tenía una sola manera de fallarle a Dios, era comiendo de lo único que Dios dijo que no comiera. Un solo no había, que no era prohibitivo, era preventivo. Las leyes de Dios para usted y para mí no son prohibitivas. De hecho, lo podemos hacer. Son preventivas. Como el semáforo en rojo. Más que prohibitivo, es preventivo. No pases porque puedes ocasionar un gran daño o puedes sufrir un gran daño. Hola, la iglesia no prohíbe, Dios no prohíbe, previene. Amén. ¿Cuántos saben que lo que Dios dice es verdad? ¿Cuántos hemos tenido chichones, no? Espiritualmente hablando, porque dudamos de lo que Dios decía. Y en ese jardín del Edén el hombre cayó. Adán y Eva pecaron. Abrieron la puerta sin fines de pecado detrás de ese pecado. Se alejaron de Dios, se quisieron esconder de Dios. Obviamente nadie se esconde de Dios. Y aunque quisieron esconderse, Dios los fue a buscar. Recuerda. Eso lo hablamos el viernes. Si no estuvo, puede mirar la prédica en las redes sociales. Y el viernes mismo hablamos de otro jardín, ya en el Nuevo Testamento y ya con Jesús en escena, que es el jardín del Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos. El jardín donde Jesús, por primera vez y única vez, no ora por otros, ora por sí mismo, ¿recuerda? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Ora por sí mismo por primera vez. El Padre en todas las oraciones que oró por los demás, siempre le contestó. Siempre. Dios el Padre. En esta que ora por sí mismo y que ora 3 veces, el Padre le dice que no. Y esa copa Jesús decidió beberla en el Getsemaní. Y lo vimos rápidamente el viernes, la bebió en la cruz del Calvario. Amén. Si no lo viste, anda a las redes sociales y vuelve a escuchar la prédica del viernes. Y hoy quiero hablar de el tercer jardín. Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Y no quiero abusar del tiempo para que usted celebre la Pascua comiendo los ravioles. No hablo más de comida, sino algunos se me empieza a levantar. Sobre todo los que están allá atrás, yo los conozco. Se me van a ir. Juan capítulo 19, ¿está conmigo? Verso 38, en la TLA es así, bien. Dice, después de esto José de Arimatea, Jesús ya había sido muerto, ya estaba muerto y alguien lo va a enterrar o lo va a buscar para poder enterrarlo. Y dice la Biblia que después de esto, José de la ciudad de Arimatea, conocido como José de Arimatea, le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús que ya estaba muerto. José era seguidor de Jesús, pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el de Juan 3, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. ¡Wow! Las conversiones se ven. 40. Los dos, José y Nicodemo, no son los discípulos, ¿no? Muy interesante. Los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con una tela muy cara. Luego empaparon las vendas con el perfume que había llevado Nicodemo, 30 kilos o litros de perfume. ¡Wow! Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos.
En el lugar donde Jesús murió había un jardín, ahí está, tercer jardín, con una tumba nueva. Allí no habían puesto a nadie todavía. Como ya iba a empezar el sábado, que era el día de descanso obligatorio para los judíos, pusieron allí el cuerpo de Jesús en esa tumba, porque era la más cercana. ¿Hasta ahí es? Bien. Tercer jardín es el jardín, no es el Getsemaní, no es el Edén, es el jardín donde sepultaron a Jesús. Usé esa versión porque habla del jardín. En la mayoría de las versiones dicen el huerto donde Jesús lo pusieron. Y lo pusieron en una tumba que no era de él, obviamente. Era una tumba nueva que nadie había usado, pero no era de Jesús o para Jesús. Era una tumba prestada. Y la realidad es, yo puse acá, Jesús nació, vivió y murió de prestado. Yo sé que algunos van a decir, pastor, en eso me parezco mucho a Jesús. Nació en un pesebre prestado, predicó desde una barca prestada, entró a Jerusalén en un burro prestado. La cena la tuvo en una pieza conocida como el aposento alto prestada y murió en una tumba prestada. No porque no pudiera comprar o tener algo, tampoco porque se la daba de que no me interesan las cosas, pero sí mostrando un camino, creo. Cómo caminar, cómo vivir liviano en esta vida. Viviendo de prestado. Más liviano que eso, imposible. No, Señor. No estoy diciendo que no trabajes o no trabajemos, que no progresemos, que no compremos, que no querramos tener. No. Digo que podamos no perder por lo menos el norte de que usted y yo acá somos extranjeros y peregrinos. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá vamos. Mientras estamos acá, Dios nos bendice y está bárbaro estudiar, trabajar, ser responsables, dar un buen testimonio en el trabajo. Ojalá pueda comprar su terreno, su casa, su auto y lo que quiera, una casa en la costa y diga, pastor, en enero no la usamos, qué sé yo. No hay problema, pero que nada de eso ni a usted a mí nos retenga o nos robe el tiempo y la dirección hacia el cielo. Amén. Amén. En ese jardín donde Jesús fue sepultado en una tumba prestada, y vamos a leer ahora Lucas 24 porque de ahí vamos a basar un poco lo que quiero compartir. Yo quiero mostrar o refrescar para muchos quizás algunas consecuencias, algunos resultados, efectos de la resurrección del Señor. Lo de la cruz vimos muy por arriba, obviamente, algunos efectos, algunas consecuencias, algo que tienen que impactar nuestra vida y compartirlo nosotros con otros. Lo que Jesús hizo y logró en la cruz del Calvario es maravilloso, es único, es glorioso. Hola. Y lo que logró Jesús también, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando Él resucitó de entre los muertos. Un día como hoy, un domingo, Jesús resucitó de entre los muertos. Un domingo la tumba quedó vacía. Un domingo esa piedra se removió, no por causa de Jesús, sino para que aquellos pudieran ver, corroborar, como fue Pedro y Juan, que nos lo vamos a leer, Juan 20, y dice que entraron y vieron y creyeron. Hola. Eran discípulos, pero necesitaban verlo. Amén. Lucas 24, verso 1 al 6, dice, el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Vinieron mujeres allí y hallaron removida la piedra del sepulcro. No por causa de Jesús, sino para que ellas también pudieran ver y los que venían atrás. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas, las mujeres, perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ella dos varones, ángeles son esto, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Vuelvo a leerlo: no está aquí en la tumba, sino que ha resucitado. Alguien dice amén. Amén. ¡Wow! Ahí no va. Ya con eso tendría que ser más que suficiente. De hecho, esas palabras de los ángeles, nada menos y nada más que de los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Esa frase, indudablemente la frase, o una de las frases, declaraciones y afirmación más poderosa para cualquier persona, debería serla, que Cristo ha resucitado. Esa es la frase que debería ser el ancla de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro gozo. Márquelo allí, Lucas 24:6, haga un gran cuadro. No está aquí, Él ha resucitado, Él sigue vivo. Esa afirmación, esa frase poderosa debería ser el cimiento y la razón de nuestra fe, de nuestro andar. No está aquí, Él vive. Y si Él resucitó y Él vive, mis seres queridos y todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, y yo el día que muere y parta de esta tierra en Jesús, si Él resucitó, yo también voy. De eso se trata. No solo que Él vive, que es glorioso y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hola. Todos los días. Sino que si Él vive, yo vivo. Si Él resucitó, yo voy a resucitar. Si Él resucitó, mis seres queridos, o alguien que murió en Cristo Jesús, que se adelantó, también un día va a resucitar de entre los muertos. Alguien dice amén. Es tan importante el tema de la resurrección en la Biblia y en la fe cristiana, que en los seminarios, funciona aquí el lunes, Seminario Bíblico de Fe, hay materias como teología, y dentro de la teología uno de los puntos es la resurrección. Es tan importante que Pablo escribe por varios lados que los muertos en Cristo resucitarán, Tesalonicense, pero en el capítulo 15 de Corintios, de la carta a los Corintios, le dedica todo un capítulo, 58 versículos, solamente a hablar de la resurrección. Así que hoy, mientras, después del matambre a la pizza, con varios huevitos de Pascua, va a leer Corintios 15. Y después, si duerme la siesta, va a soñar que está en los cielos, que baja y... Pablo le dedica 58 versículos, todo un capítulo, al tema de la resurrección. Y capítulo 15, versos 13 y 14 de 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente. Escucha. Porque si no hay resurrección, dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, no tiene sentido, no tiene valor, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Es como que uno de los pilares indudablemente del Evangelio, de la fe cristiana, es que usted y yo creamos fehacientemente lo más que podamos. En la medida que lea y estudie sobre la resurrección, más el Espíritu Santo le va a poder hacer creer en la resurrección. No solo saber, sino creer. Pero es tan importante que Pablo dice que si
Cristo, si no creemos en la resurrección de entre los muertos, no encarnaciones, resurrección de entre los muertos. Si no creemos, algunos cristianos, esto lo escribe a la iglesia, que Cristo resucitó, entonces es vana nuestra fe. No tiene sentido lo que creemos, lo que practicamos. Pero Cristo sí resucitó de entre los muertos. ¿Alguien dice amén? Poneme la fotito. En la entrada en Jerusalén, en la entrada en la tumba, en el jardín, son millones y millones de personas que visitan Jerusalén, Israel, el Muro de los Lamentos, el Getsemaní y la tumba. Ellos van a la tumba ya. Es increíble que obviamente la tumba está vacía. Aún si hay algún incrédulo y va solamente de turista, va a visitar una tumba que está vacía. Dice, ¿para qué vas? Todo el mundo sabe que la tumba está vacía. Hay carteles ahí adentro de la tumba o de donde lo pusieron al Señor, del sepulcro, que dicen, no está aquí, Él ha resucitado. Y este cartel está afuera, antes de llegar a la tumba. Y yo sé un montón de inglés, pero como tengo algunas cositas, le pedí a Leo que me tradujera. Porque aprendí el yes nomás y ese cartel que está ahí tiene este texto que yo le voy a leer. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hablando de Jesús. Romanos 1:4. Ese cartel está ahí. A los que van allí, dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, por medio de la resurrección de entre los muertos. Como diciendo, te anticipo, no está ahí, Él ha resucitado. Alguien dice amén, amén, apláudalo. ¡Wow! Ubica la palabra redefinición. Redefinir algo. Algo lo redefinimos. Es el mismo nombre, pero se redefine el uso o la costumbre o como uno lo veía. Más o menos, ¿me está siguiendo? Yo pensaba, quizás no por la RAE, es decir, la Real Academia Española, sino por costumbre, por época, por lo que fuera, la palabra escuela y maestra o maestro se ha redefinido. En mi época, mi mamá me decía que la escuela era la segunda casa. Y la maestra la segunda. Anda a decirle a uno de los pichones ahora, hija, la maestra es tu segunda mamá. Le hace juicio cuando la segunda mamá la mira feo. Entonces se ha redefinido en alguna medida. Manda a sus hijos adolescentes a a un cumpleaños, a una pijamada. ¿Van a pijamada ustedes? No, pastor. A un culto de jóvenes. Hijo, vuelve. ¿Y cómo te fue? Mal, re mal. Uno se asusta. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No, la comida fantástica, los chicos son de 10, la música recopada, los chicos que predican. Pero dijiste que te fue mal, re mal. Sí, por eso, re mal me fue. Redefinimos la palabra mal. Mal es bien. Re mal es muy bien. ¿Me estoy explicando? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que redefinir para siempre la cruz y la tumba. Para siempre. Muchos creyentes tenemos problemas todavía cuando hablamos de la cruz. Y muchos más, ya lo vamos a ver rapidito, tenemos graves problemas cuando hablamos, pensamos o vamos a una tumba. Pero tenemos que redefinir la cruz y la tumba por causa de la resurrección del Señor.
Cuando usted y yo vemos, miramos, leemos, escuchamos lo que Jesús hizo en la cruz, cuando miramos la tumba que está vacía, lo vimos recién por foto, que no hace falta, tenemos que poder creer. El desafío es creer que ese poder de Dios puede cambiar cualquier situación. No me escuchó. Si alguien logra creer lo que Jesús hizo en la cruz y logramos creer de verdad que el poder de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ya vamos a ver venciendo qué cosas. Entonces, si lo hizo en la cruz y lo hizo en una tumba, puede hacer cualquier cosa. El mismo poder, el mismo Dios hoy. ¿Alguien dice amén? Amén. No debería haber, y no digo que está mal, pero no debería haber necesidad de mirar más allá de la cruz, ni buscar más allá de la tumba. Cuando alguien con fe mira la cruz, no la madera, no lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo, no? Se lo quiero decir. Leí por ahí, no sé si usted ha escuchado o ha visto que por allí se vende o se vendían pedacitos de la supuesta cruz de Jesús. ¿Vio por ahí o no? Donde él fue clavado. Alguien sacó una estadística, no sé bien si es real o no, pero por la cantidad de maderita que vendieron, debería haber por lo menos 400.000 cruces. Y era una madera, eso no tiene poder. Hola. Sí, como símbolo, y sí lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No es la madera que me limpia de pecado, es su sangre que me limpia de pecado. Lo puedo usar como un símbolo, como algo que me identifica. Pero no es la cruz, es su sangre, su sacrificio, es su perdón, en la vida de Jesús. Entonces, no debería haber necesidad de ir más allá de la cruz ni de buscar más allá de la tumba vacía. Cuando miramos que la cruz y vemos la tumba vacía, deberíamos ser desafiados para creer, impactados para creer que Dios, ese Dios que se manifestó en la cruz del Calvario en la persona de Jesús y que hizo lo que hizo a través de la obra de Jesús y resucitó a Jesucristo, ese Dios puede perdonar, restaurar, salvar y transformar cualquier vida porque sigue siendo el Dios Todopoderoso. Redefinamos rápidamente la cruz. La oración de Fran hablaba un poco de la cruz al principio. Antes de que Jesús muriera en la cruz, antes que Jesús muriera, ahí, horas antes. De hecho, mientras Él moría, porque Jesús moría en la cruz y a su derecha y a su izquierda tenía ¿qué? 2 ladrones. Y antes que Jesús muriera, o hasta la muerte de Jesús, la cruz, el madero, era símbolo de pecado, de vergüenza, de humillación, de asesinatos, de personas que habían hecho mucho daño y que merecían no menos que una muerte horrenda, humillante, vergonzosa, despiadada en una cruz. Hasta antes de Jesús, aún todavía algunos tienen problemas para entenderlo, teológicamente hablando. Pero antes de la cruz, quien moría en la cruz, bíblicamente, muchos sabían, y ya vamos a ver el texto, de que eran malditos por Dios. Estaban allí por un castigo divino. Deuteronomio 21, poneme, porque los judíos sabían este texto, y algunos más. Entonces, claro, le es muy difícil a alguien que sabe este texto, que está en Deuteronomio 21, 23, Antiguo Testamento. Y dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es. Déjamelo ahí. Deuteronomio 21, 23. La Biblia dice,
El judío sabía, los fariseos sabían, los escribas sabían. Muchos, está ahí en la Biblia, si usted lo busca en su Biblia. Maldito por Dios el colgado. Entonces, ¿cómo le entra a una persona que alguien que está siendo maldito por Dios sea alguien que pueda bendecir mi vida? Y en alguna medida tienen razón. Lo que no pudieron entender es lo que hablamos un poquito el viernes, que si no lo vio lo puede buscar en las redes sociales. Que de verdad fue maldito y por Dios, pero no por sus pecados, sino por los tuyos y por los míos. De modo, dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús sí fue maldito, pero no porque él hizo algo, sino porque sus y mis pecados y de todo el mundo fueron sobre él. Amén. Pero a partir de su muerte, la cruz cambió. El símbolo de la cruz, del madero, es símbolo de paz, es símbolo de bendición, es símbolo de vida, es símbolo de poder. Hola. Entonces yo tengo que redefinir en mi mente y en mi corazón y compartirlo con aquellos que todavía están con la vieja escuela. Redefinir la cruz, lo que es la cruz para mí. A tal punto que Pablo escribe a los Gálatas y él dice, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado. Pablo sabía, él vivió los dos capítulos de la cruz. Él vivió el capítulo donde el colgado en un madero era maldito por Dios, era un asesino, era un violador, merecía esa muerte horrenda, merecía esa vergüenza pública, merecía ese dolor, merecía esa agonía, y después se dio vuelta. Y él dice, yo lejos está de mí en gloriarme, pero si en algo me glorío es en la cruz del Señor Jesucristo. Alguien dice, amén. Pero hoy es domingo de resurrección. Y yo quiero que redefinamos en el nombre de Jesucristo y para siempre la tumba. Con la cruz, creo que el cristianismo no tiene mayor problema. Todavía por allí dudamos algunas cosas. Pero con la tumba, con la muerte, con un sepulcro, con un servicio fúnebre, con un cementerio, muchos de nosotros tenemos problemas. Desde ya le adelanto, no minimizo el dolor, la tristeza, la angustia, la soledad que produce, el extrañar que produce cuando alguien parte un ser querido. No me animo porque he estado decenas de veces en esa estación. De 10 hermanos, quedamos 2. Obviamente papá y mamá también. Sobrinos. Le recontra entiendo. Y no estoy hablando de eso. Sí estoy hablando de mi fe. Sí estoy hablando de mi convicción frente a una tumba. Frente a un sepulcro. Tengo que redefinir para siempre, en el nombre de Jesús, mi concepto y mi fe frente a la tumba. ¿Está conmigo? La tumba, el sepulcro, el cementerio, para la mayoría, y vuelvo a repetir, no minimizo el dolor de la pérdida de un ser querido, no estoy diciendo eso. Pero para la mayoría de las personas es símbolo, la tumba, de dolor, confusión, tristeza, desesperanza, vacío y derrota final. Como que ahí se terminó todo. Y no es bíblico. Y no es lo que Dios dice. Por eso tenemos que redefinir. Hoy, mejor día que hoy, no va a haber, creo. El día de resurrección. De entre los muertos. Si Él vive, yo vivo. Si Él resucitó, mis seres queridos en Cristo van a resucitar. Tengo que redefinir en el nombre de Jesús la tumba para mí. A partir de la resurrección del Señor, la tumba vacía
a pesar de mi dolor, pesar, tristeza, de mi extrañar al ser querido, de mis lágrimas, hay una poderosa, gloriosa, maravillosa verdad, realidad bíblica, corroborada por la historia, que no hace falta, que a mí me dice que si Jesús resucitó venciendo muerte y vive hoy, yo también y mis seres queridos venceremos y viviremos. A Marta le dice, cuando Lázaro había muerto y estaba enterrado en una tumba: Marta, yo soy Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Apláudale a Él. Aleluya. Por la muerte y la resurrección de Jesucristo, el diablo, el pecado y la muerte son enemigos vencidos, no desaparecidos. Hola. Poneme la imagen del culto de hoy, culto de resurrección, la tumba vacía, por favor. Ahí está. Por la resurrección de Jesucristo, entre otras cosas, habla, enseña que el diablo, el pecado y la muerte son enemigos vencidos, no desaparecidos. Pero Él, a través de su resurrección, de su muerte y su sepultura y resurrección, venció por usted y por mí, para usted y para mí, el poder del infierno, del diablo, demonios, principados, potestades, brujos, macumberos, hechiceros, lo que sea. Los venció, los derrotó, dice Colosenses, y los humilló públicamente a ellos, triunfando en la cruz. Punto. Son enemigos vencidos, no desaparecidos, siguen peleando. Venció al diablo, venció el pecado, porque el pecado es lo que a mí me lleva a la muerte, espiritual y física. Allá en el primer jardín, que lo vimos el viernes, le dijo a Adán, a Eva y a Adán, o a Adán, y después Adán se lo habrá dicho a Eva, supongo: no comas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto, moriréis. ¿Está bien? Allá comenzó el lío. Jesús lo acomodó en la cruz. Y la resurrección me habla de victoria sobre el diablo, infierno, lo que usted quiera ponerle. El mal de ojo, lo que sea. El pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios. Fue vencido en la cruz y corroborado en su resurrección. Y la muerte. No tiene poder la muerte sobre nosotros. De hecho, la Biblia a aquellos que mueren en Cristo no les llaman y murió fulano. Durmió. Y no se equivoca el Espíritu Santo. Y repito, no minimizo el dolor, la tristeza, lo que usted sienta, no lo puedo minimizar. Porque en mí todavía siguen corriendo cosas con algunos seres queridos. Pero la tumba tiene que redefinir mi fe, mi confianza, mi vida interior frente a el infierno, el pecado y la muerte. Para mí y para mis seres queridos. O para todos aquellos que mueren en Cristo Jesús. 1 Corintios 15, sigue hablando de la resurrección, capítulo 15, verso 55 al 58 en la NTV, dice, escuche, termina el capítulo 15 de la resurrección, lo dijimos hace un ratito. Y Pablo termina allá arriba, como si fuera una canción de victoria, escribiendo y dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Como la serpiente cuando muerden y plantan el veneno. 56. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte.
Cuando usted y yo pecamos es un aguijón que comienza a correr, se tiene que cortar. Es veneno que comienza, ¿está bien? Como la serpiente en el desierto. Y Jesús le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Igual. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Hay leyes que a usted le dice que si no anda con el cinturón puesto, lo multan. ¿Cuánto dicen amén, pastor? A mí me pasó. Si no hubiera ley, no hubiera multa. Al pecado le da el poder la ley de Dios. Dios le dijo, si comen de ese fruto van a morir. Ya está dado. Comieron, murieron. ¿Me explico lo que digo? Me mira. ...57... Pero gracias a Dios, aunque el pecado es el aguijón, y encima Dios respalda esa ley que a mí me hace mal. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria, aunque yo peque sobre el pecado y la muerte, no por vos ni por mí, sino por alguien que pagó por vos y por mí. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 y final. Por lo tanto, mis amados hermanos de Mashwitz, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor. Vamos bajando los amenes. Voy de nuevo. Trabajen siempre para el Señor. Con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil o en vano, dice la otra versión. ¡Aleluya! Ya casi termino. Escucha. Ojalá que en tu mente, en tu corazón y en el mío podamos redefinir la cruz y sobre todo la tumba. Porque si yo creo bíblicamente, no son palabras motivacionales, por favor. Hay un montón de textos que podemos pararnos ahí. Y si yo creo lo que Dios dice y redefino mi concepto de cruz y sobre todo de la tumba o la muerte, y puedo creer que Dios, porque el que lo redefinió en definitiva fue Dios. Si Dios redefinió el concepto de cruz y redefinió el concepto de la muerte o una tumba, puede redefinir cualquier vida. Puede redefinir cualquier matrimonio, puede redefinir cualquier familia, puede redefinir cualquier historia, puede redefinir cualquier ciudad, cualquier barrio. La Biblia sigue diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, lo redefino, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Amén! No sé si aplaudo de contento o para que vaya terminando. Viste que en algunos actos en el colegio empiezan a aplaudir, ya está, salí, ya está. Romanos 8:11. Este texto hace un cuadrito. En los pre creo que hay chicos que hacen buenos graffiti. Hagan este cuadro. Este texto. Si quieren me dice, pastora, si alguno lo va a hacer en un cuadrito, no muy grande, yo les digo qué palabras quiero que sobresalgan de manera diferente. O mientras lo leemos, lo vamos a ver. Porque si Jesús resucitó,
vos y yo vamos a resucitar. Y Pablo lo sigue desarrollando ahora en Romanos capítulo 8 y dice, escucha, porque hay una condición. Y si el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el Espíritu Santo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mora en vosotros. Es decir, no que solo vengo a la iglesia, no Señor, vengo a la iglesia. Pero el Espíritu Santo mora acá dentro mío, está acá, habita, vive en mí. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, mora en vosotros, está en vosotros, habita en vosotros, es parte de su vida. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, por el mismo Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora, vive, habita en vosotros, ese mismo Espíritu que lo levantó a Jesús y está en vos y está en mí, vivificará. Vivificar es dar vida. Literalmente es el poder de la resurrección. Ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Él resucitó, el mismo Espíritu está en vos, está en mí. Ese Espíritu lo hizo resucitar a Él. Ese Espíritu va a dar vida a tu cuerpo y a mi cuerpo mortal un día. Aunque me entierren en una tumba y la piedra quede por años. ¿Alguien dice amén? Hola. Ojalá redefinas tu concepto de cruz y tumba. Termino con una ilustración que nunca la dije. Para aquellos que me dicen, pastor, ya la sé. Y me queman la ilustración con el de al lado. Como el que sabe el cuento, ¿viste? Y se adelante. Voy a decir, cállate, lo estoy contando yo. Un niño, más o menos de la edad del Kevin, el que toca el bonguero. ¿Qué es eso? Bonguero, toca el bongo. ¿Cómo se llama? ¿Bonguero? ¿Qué sé yo? Te redefino. Bendecimos la vida de Kevin, 11 años. Mateo, batero, ¿dónde estás? ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Tus papás, ambos, papá, mamá, vienen? No. 15, 11. Los percusionistas que tenemos en la isla. Y vienen solitos. Por ahora papá y mamá no vienen. Y son responsables. ¿A qué hora vienen adoradores? 8:30, 9 de la mañana. Y están firmes ahí. Te bendigo, Mateo. Te bendigo, Kevin. Me saco el sombrero ante ustedes dos. Lo otro, lo hablamos después. Había un nene, más o menos como Kevin, 11 añitos, y soñaba con hacer su barquito, pero bien hechito, chiquito, para ponerlo en la laguna del pueblo y que flotara. Así que él lo quería hacer. Y con mucho esfuerzo buscó maderas y fue armando y viendo fotos y revistas y armó su barquito y le compró telas y le puso las telas. El papá lo miraba nomás. Y él lo armó, pintó el barco de rojo cereza, le gustaba ese color, y las velas azules. Así que el barquito estaba armadito y fue un día a la laguna, creo que se llamaba Kevin también, mirá. Y lo largó a la laguna, al barquito, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, y comenzó a flotar. Y estaba contento Kevin. Y de pronto un viento vino y... ¡Chau tu barco, Kevin! Se puso triste, lloraba, se amargó. Se le perdió el trabajo de sus manos.
La alegría de sus ojos es lo que había hecho con sus propias manos. Lo buscó por todos lados, no lo pudo encontrar. Y después de un tiempo ya triste y casi como desilusionado y resignado, iba caminando por el pueblo y en una casa de empeños, compraventa, vio su barquito. Lo reconoció porque era rojo, cereza y las telitas azules. Así que entró y le dijo al Señor, Señor, ese barquito es mío, ese barquito es mío. Por favor, me lo da. Y el Señor lo miró a Kevin, un piojo. Dice, amigo, perdóname, niño, este es un negocio, esto es compraventa, casa de empeño. Alguien vino, lo trajo, me lo vendió y yo le tengo que vender. Si lo querés, tenés que comprarlo. Así que Kevin tenía ahorros. Sí, amén. Pone cara de lástima y los hermanos le compran y él ahorra. Y fue y buscó todos los ahorros y volvió corriendo para que nadie comprara su barquito. Entró corriendo y le dijo, Señor, acá están todas las monedas, y compró su barquito. Y agarraba su barquito y lo llevaba contento. Era su barquito, era su creación, rojo, cereza y las velas azules. Y lo besaba al barco. Y le daba muchos besos y le dice, barquito, por fin te recuperé, te me habías perdido. Te amo tanto, sos doblemente mío. Yo te crié, te creé, te formé, te hice, te me perdiste y te compré. Y ahora sos doblemente mío. Ese es el mensaje del Evangelio. Él nos hizo, nos perdimos, nos compró y somos doblemente de Él. Creados y adoptados. Alguien dice, amén, adoradores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, nada más. Si alguien, no voy a hacer llamado, pero si alguien tiene la necesidad de pasar al frente, necesita que alguien ore por vos, por una necesidad, por tu vida, por lo que sea. Obviamente el altar está abierto, pero si vamos a adorar a Dios y luego vamos a terminar con una canción, pum, para arriba. Y yo quiero orar para que el Espíritu Santo nos ayude a redefinir la cruz y sobre todo la tumba, la muerte. Palabra que por ahí no queremos hablar. Pero tenemos que redefinirla porque la muerte fue vencida por Jesucristo. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y tus seres queridos también van a resucitar. ¿Recuerda? Él vivió de prestado, marcándonos un camino. La vida no termina acá. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Como Él redefinió la muerte para sí mismo. A los filipenses le dice que para Él el morir era ganancia. El vivir era Cristo y el morir era ganancia. En su última carta a Timoteo 4:6, estoy leyendo, dice, escriba a su hijo espiritual Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ya pronto me cortan la cabeza, estoy por morir. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que redefinir para siempre el concepto de cruz para vos y sobre todo de la tumba, de un sepulcro, de la muerte. Amén. Aleluya. Alguien que pueda orar por ellos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, qué linda mañana, Señor.
Qué bien que nos hace reunirnos en tu nombre. Me bendice mi hermano y mi hermana. Nos edificamos mutuamente, nos consolamos. Sobrellevamos las cargas los unos de los otros, como dice tu palabra. Pero en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo, yo sé que habló como me habló a mí, como me habla a mí. Y te pido, Señor, que nos ayudes a redefinir el concepto que yo tengo de la cruz, pero sobre todo de la tumba, de la muerte, del sepulcro, del cementerio. No minimizamos el dolor, la tristeza, la soledad, el extrañar, de ninguna manera. Pero Señor, tu palabra me enseña que tú resucitaste de entre los muertos. Y tú dices que eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, no va a morir. Y Pablo dice que si no creemos que Jesús resucitó, es vana mi fe. Es hueca, es vacía. Perdí el tiempo. Señor, la tumba vacía significa que tú venciste el infierno, el diablo, lo que fuera, el pecado y la muerte. Ese mismo espíritu que te resucitó de entre los muertos, dice Pablo en Romanos 8:11, si mora en vosotros, si está en vosotros. Ese mismo espíritu que lo resucitó a él, te va a resucitar a vos y me va a resucitar a mí. Y va a resucitar tu ser querido. Aleluya. De eso se trata Pascua, de eso se trata Domingo de Resurrección. Él vive y yo vivo. Él venció y yo venzo. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Redefina con el Señor su concepto de cruz y de tumba. Adoramos a Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. ¡Wow! ¡Vamos! Dele gloria, dele gloria, aleluya. Aleluya. Cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán, dice la Biblia. Y aquellos que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos nos uniremos con Él en las nubes para estar siempre con Él, dice Pablo. Aleluya. La muerte es un enemigo vencido. Santo. Sí, Señor.
Aleluya. Amén. El Cordero y el León. Bendito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, arde nuestro corazón por tu palabra. Señor, aleluya, qué linda es tu palabra. Hace bien a mi alma, hace bien a mi espíritu. La misma palabra suya dice, Señor, que la fe viene por el oír, pero el oír tu palabra. Allí tiene que estar el ancla de mi alma, en tu palabra. Y cuando vengan vientos de dudas, valles de sombra y de muerte, desiertos, mi alma estará anclada a tu palabra. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, redefine en nuestra mente, corazón, alma y espíritu la verdad, gloriosa verdad de la cruz y de la tumba, de la muerte. Tú no ocultas esas verdades, Señor. Mientras estamos aquí, disfrutamos de absolutamente todo. Pero aquí soy un extranjero y un advenedizo, un peregrino, alguien de paso. Allí está mi ciudadanía y la de los tuyos, en los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos celebrar las Pascuas. La tumba sigue vacía. Aleluya. Bendigo cada familia constituida, representada. Aún los que no pudieron venir o no están. Bendigo tu familia, varón, mujer. La bendigo en el nombre de Jesús. Oro para que seas un canal de bendición en tu casa. Comparte las buenas noticias del Evangelio. Estas son las buenas noticias. Compártela. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Felices Pascuas. Nos vamos. Saluda a su hermano, a su hermana. Regálele un huevito. Nos vamos. ¡Celebre! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Alguien puede celebrar! ¡Alguien puede dar grito de júbilo! ¡Vamos, coro!